Seguimos en Canale con más información y vamos a tomar contacto ahora con Eduardo Fernández, él es vicepresidente de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias como siempre por recibirnos. Bueno, Eduardo, vamos a hablar de la situación de las pymes, como siempre acá en la pantalla de Canalé. ¿Cómo estás viviendo la situación ya de todo lo que transcurrió en este 2024? Todavía las ventas minoristas, por lo menos, no se pueden recuperar, ¿no? O no pueden tomar ese repunte, Eduardo. Sí, no se recuperan. Hay realidades regionales que el anclaje cambiario también ha afectado, por ejemplo, las provincias fronterizas, ¿no? Con Ujú. Chile o con Brasil, donde la diferencia de cambio hace que otra vez los viajes de compra afecten la actividad comercial. La actividad comercial también termina reflejada en los estimadores de actividad económica de todos los sectores. Cuando Claro. uno escucha a las administraciones gubernamentales decir que hay una reactivación de la economía, vemos que primero no son los sectores que generalmente generan empleo, sino son los sectores vinculados a las producciones de tipo primario, es Ujú. decir, que como el agro, minería, pesca, caza, ganadería, eso es lo que nos dice el INDEC, pero que nosotros lo vemos día a día. Y la industria manufacturera, el sector servicios, dentro de lo que usted mencionaba, que está comercio, manifiestan. Y esta situación que es generalizada a nivel de índices afecta mucho más a la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano comercio, y sigue favoreciendo esta tendencia a la concentración económica también en la comercialización. Ujú. Pequeña y mediana empresa, Eduardo, que se vio castigada, bueno, por lo menos desde hace un tiempo, ¿no? Que ya viene, que no se toma incentivos para el sector. ¿Qué necesitan hoy las pymes? Teniendo en cuenta que en algún momento también se mencionó por parte del gobierno que se puede presentar como un mini RIGI, que las pymes estén incluidas. ¿Crees que esto se va a dar? ¿Qué está necesitando hoy el sector? Mire, habiendo transcurrido ya un año de esta administración, las pymes, el sector sobre todo industrial, la de las economías regionales, no ha escuchado en los voceros de este gobierno hablar de producción, de trabajo y menos aún de pequeña y mediana empresa. Más aún cuando hemos insistido de que hace falta segmentación para algunas políticas, por ejemplo, el costo energético, se nos ha dicho que por qué distinguir entre grandes y pequeñas, y la verdad que lo que está sucediendo es que todo esto termina afectando en la cantidad de unidades, es decir, que generan empleo, por eso estamos hablando de una caída Claro. ya confirmada estadísticamente a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que un poco adelanta la cifra de más de 11.000 empresas, pero nosotros estamos seguros por lo que venimos recogiendo en nuestras Ujú. delegaciones y cámaras amigas que debemos andar en más de 16.000 pymes cerradas. Y Ujú. cuando vemos que en el sector privado se han perdido más de 264.000 puestos de trabajo al mes de septiembre, también entramos a ver que si a esto le agregamos la, la cantidad de empleados del sector público que han dejado de tener empleo fijo Claro. y cómo se han restringido
el caso de la jubilación en su pérdida de poder adquisitivo, estamos hablando de datos concretos, no de percepciones, esto se refleja en el mercado interno. ¿Cómo va a haber más ventas si no hay recursos para esto? Y si hay más desocupación, se va a potenciar lamentablemente esta recesión, y la que más la sienten, no los primeros que la sienten, son las pymes y por supuesto sus trabajadores también. Eduardo, bueno, usted se dedica hace mucho tiempo, ¿no? Al sector de las pymes. Me imagino que ya estas políticas o esta situación económica ya las ha atravesado. ¿Se está volviendo a repetir nuevamente la historia si se lo compara con otros gobiernos? ¿Cómo también hace el industrial para poder, para no salir, para no quedar tan castigado, ¿no? Con estas medidas? Miren, en una conferencia los otros días me recordaban los años que tengo, ¿no? En esto, a mí me tocó discutir las primeras veces, siendo presidente de la delegación Córdoba PYME, por la caída que había en la industria automotriz, sobre todo el autopartismo, que vivía una crisis en los años 90. Claro. Nos tocó, y nosotros decíamos en esa época, un industricidio hubo, ¿no? Se perdieron algunas firmas señeras de nuestra provincia, y me tocaba en esa administración que la dirigía el presidente Menem en su época. Y es cierto que hay algunas cuestiones que, basadas en las estabilizaciones de tipo financiero a partir del anclaje cambiario, que tienen similitud. Ahora estamos también en una situación internacional que no es exactamente igual a la de los años 90, donde tenemos economías como la China, que ha crecido en estos últimos 20 años. La posición de los mercados mundiales es distinta. Claro. Donde se potenció en alguna parte el Mercosur, pero no terminó de haber integración regional. Entonces, para el empresario nacional, el sector manufacturero, todas estas son señales y no encontramos claridad. Más aún, cada medida que aparece como un recorte de gasto, va al sector productivo. Podemos recordar la semana pasada el decreto que eliminó el programa de promoción de los parques industriales nacionales. Un decreto que desconoció que era la posibilidad de dotar a parques industriales de todo el país para que tuvieran una mejor performance, que junto con la posibilidad de conseguir más tecnología, transferencia tecnológica, economía energética, pero potenciar el sector manufacturero. Y directamente por decreto se lo eliminó. Un programa que ya tiene muchos años y que fue repetido cuando iban venciendo los plazos. Entonces, encontramos eso, encontramos las barreras, la eliminación de barreras arancelarias y pararancelarias, Claro. junto con una cuestión cambiaria. Todo eso sí nos hace acordar a otras épocas, yendo a tu pregunta, Liliana. Sí. Entonces, es que se repite esto, pero la situación internacional de colocación de nuestros productos nos va a encontrar en una economía mundial que está defendiendo una de las principales datos de la economía. En todas las economías mundiales, incluso cuando se dan los procesos electorales en los países de la Comunidad Económica Europea, como en Estados Unidos, se toma, y si no, veamos, ustedes son un canal de economía, que muchas veces sus especialistas lo van diciendo, cuando hay un efecto sobre la desocupación o los parados, ¿no? Tanto en cualquier economía es un dato negativo, y hay reacciones financieras o en la bolsa de expectativa. Acá se promociona y no se toma en cuenta el empleo. Y si hemos perdido seguramente más de 400.000 puestos de trabajo registrados,
y de calidad, porque en el sector manufacturero o en el de investigación o transferencia tecnológica es así, nosotros, estamos olvidándonos de un factor esencial que es la producción y el trabajo, y es como se mira el resultado de los programas económicos. Hay que tener equilibrio fiscal, sí, hay que proseguir alguna de las medidas de estabilidad, por supuesto que sí. El problema es el costo y cómo se hace, y ahí el sector PYME, muy asociado al trabajo, a las cuestiones de investigación, es el que más lo sufre. Sí, sí, bueno, justamente me quedaba, Eduardo, con lo que comentaba de las políticas o de los países, ¿no? Del exterior. De hecho, bueno, Estados Unidos puede llegar a poner, ¿no? Hacer una política más proteccionista con respecto a productos que ingresen desde el exterior, a diferencia de Argentina, que bueno, si bien este gobierno tiene las ideas muy alineadas políticamente con ese país, Argentina está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está Sí, parece que se está vamos a liberando contramano. al mundo. Es así, más aún, vos fijate que el debate antes de asumir el presidente Trump electo la presidencia, ya el debate que hay, más aún en una zona de comercio compensado como era el NAFTA, ¿no? Canadá y Claro. México hoy están discutiendo también, por eso decimos que las integraciones son distintas, y nosotros no vemos en la administración gubernamental claramente que nos digan hacia dónde vamos, qué tipo de integración vamos a hacer en otras economías que, por ejemplo, defienden el valor de su moneda y los términos de intercambio. Nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, seguramente ese reflejo va a traer esta mejoría que según se puede exponer, claro, la inflación no es tan alta, vamos a verla que es este mes, pero yo lo había hablado contigo en un reportaje pasado. Nosotros Sí. lo que vemos las pymes, lo que ven los comerciantes y lo que ven los empresarios que hacen productos de tipo manufacturero, es que cambiaron las conductas de consumo también, porque no es lo mismo cómo se dedica el sueldo, que ha disminuido en su poder adquisitivo. Es Claro. decir, no hay contabilidad creativa, pero no es lo mismo lo que gastas hoy en servicios, en transporte o en comunicación, que lo que gastás y dedicás a otras actividades, sino que te los digan que el sector turismo, donde hay muchísimas pymes con diferentes ramas, cómo están viviendo la situación también. Sí, bueno, sector turístico que también va a estar complicado, por lo menos para esta temporada, Eduardo. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a seguir en contacto para profundizar lo que está pasando en el sector PYME. Como siempre, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y a seguir discutiendo, valorar las cosas que están bien, pero entender que sin estos actores, como somos las pequeñas empresas, los trabajadores, los investigadores, es muy difícil un bienestar económico o un plan a largo plazo. Perfecto. Eduardo Fernández, vicepresidente de APYME, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos